El mensaje de hoy es Sin Atajos, parte 2, o Sin Atajos 2. No comenzó conmigo, Sin Atajos, sino, si recuerdan, comenzó con el pastor. Es un mensaje del pastor, pero no sé por qué Dios taladró un poco mi cabeza y me dijo, tenés que seguir hablando del tema. Y cuando Dios repite un tema o refuerza un tema es porque es algo que nosotros necesitamos poner atención. Es algo que Dios está mirando muy firmemente, está viendo algo que nosotros no estamos resolviendo y Dios quiere, como diciendo, entenderlo un poquito más. No digo que no lo entendieron la vez pasada, pero bueno, no andan muy lejos posiblemente, o no andamos muy lejos. El tema es, bueno, sin atajos, y algo que sucede en mi vida, no sé si en la de ustedes, es que cuando vienen esas situaciones complicadas, ¿no? ¿Alguno tiene una situación complicada? ¿Sí? Bueno, Dios bendiga a los que no tienen situación complicada. Después nos cuentan cómo hacen, pero bueno, nosotros lo que tenemos situaciones complicadas, lo que siempre intentamos hacer es que sea sencillo, simple, ¿no? Es decir, uno dice, yo quiero que mi vida sea complicada. No, ¿vieron? Nadie levantó la mano. Bien, ahí están en sintonía. No, uno no anda pensando, ¿cómo puedo arruinarme la vida? ¿Qué complicado puedo hacer mi andar o mi día a día? ¿Cómo puedo complicarlo? ¿Andan pensando eso ustedes? No. ¿Qué andan pensando? Que sea simple, que sea sencillo, que no me meta en problemas, que no pase algo que me haga sentir con dudas, con problemas, con dificultades, situaciones complejas. Y si uno pudiera elegir, yo diría que yo la evitaría. ¿Amén? ¿Alguno la evitaría? Sí, amén. Entonces, es nuestra humanidad, es nuestro deseo de poder evitar los problemas, ¿no? Aunque algunos tenemos la capacidad de meternos de lleno, así como diciendo, no meto la mano, no meto la pata, me meto todo completamente en un problema. Y ahí se nos dificulta obviamente mucho más, pero la idea es hacer nuestra vida mucho más fácil. ¿Amén? Entonces, para los que no saben, yo trabajo en sistemas, computadora, todo eso. Que ustedes piensan que un sistema, bueno, es eso mismo, no es muy diferente. Y hace algunos años atrás, yo estaba en lo que era alta, baja y modificación de usuarios. Se llama ABM usuario. Es como cuando ustedes llaman, no sé, quiero tener, vamos a decir, personal. Hay alguien que del otro lado le da un alta. Y si ustedes llaman y dicen, yo quiero dar de baja personal. Hay alguien que del otro lado da de baja. Y otro llama y dice, yo quiero que me bajen el plan. Me quiero pasar de postpago de la factura, que está carísima, me voy a prepago. Hay alguien que del otro lado que modifica el usuario. Eso es ABM usuario, más o menos porque tengo una idea. Yo siempre vengo con esas complicaciones, matemática, física, y ahora vengo con sistemas. Créanme los que les digo, para los que no. Entonces, yo estaba en altas, bajas y modificaciones de usuario y me llegó un alta. Me dice, entró un nuevo director. Dalo de alta urgente porque hoy mismo ya tiene que tener su usuario. Ay, Dios mío. Cuando ya viene un gerente y se te para al lado, vos estás sentado y ves. Y de repente un gerente te dice, mirá, entró el director, dalo de alta, rápido. Ya le estamos dando la notebook, ya le estamos el celular. Significa, empezá a correr. Dale. No te quedes ni un segundo, si no tenés que ir a comer, te quedás acá. Hoy esta persona, este director tiene que tener su usuario. Bien, ante esa situación uno le presta mucho más atención. A veces me equivoco y le doy el alta mal. Bueno, viene el alta. Cuando viene el alta, vienen muchos datos y la aprobación de que él tiene que ser dado de alta, porque recursos humanos tiene que decir, dalo de alta. No importa mi gerente al lado, parado que me esté... ¿Ya está? No importa eso. Recursos humanos igual me tiene que decir, vamos del alta. Entonces, dentro de todos esos datos y la aprobación, viene el DNI. El DNI empieza a 24.0, y digo 24 millones 0,
este muchacho tiene la misma edad que yo. Déjenme decir muchacho, no decir este viejo, ¿no? Pero es un muchacho. Tiene la misma edad que yo, 24 millones, cero. Nacimos ahí. 24 millones, cero, qué impresionante. Entonces, digo, pará. Tiene mi misma edad, 24 millones, cero. Mío es 91, él era 92. Él es director, yo soy analista. Algo no está bien en el camino. Hay algo que no cierra. Como dijo Gladys, algo falló. Analista, analista senior, jefe, gerente, director. ¿Se dan cuenta de las escalas que me faltaron a mí? Entonces había algo que no cerraba y dije, ¿cómo hizo este para llegar a director? ¿Cómo hizo para llegar a director? Yo no puedo ser ni jefe. Entonces, ¿qué hice? Cuando uno es inteligente, busco en LinkedIn. Tac, tac, LinkedIn para los que no saben, y yo le sigo tirando frases y cosas que uno dice, ¿qué me interesa lo que está diciendo Alejandro? LinkedIn, me está hablando recursos humanos, ABM usuario. LinkedIn es donde los profesionales suben su CVU, ¿sí? El currículum, y te dicen quién es, qué estudió, cuánto, por dónde pasó, cuántas empresas. Pasó por todas las empresas, tenía todos los estudios, estudió acá, estudió en el exterior, estudió en todos lados. Y dije, ahí está el problema. De repente, yo secundario completo, universidad, no, nada, sí. Segundo año. No, pero pará, hice un terciario. Vamos. Sí, vos sos analista y él es director. Entonces, mi mente empezó a trabajar, supongo que la de ustedes no hace esto, pero mi mente empezó a decir, hay algo que no hice bien en mi vida. ¿Por qué él es director y por qué yo soy un analista nada más? ¿Por qué yo no tengo la posibilidad? Y lo peor de todo, les cuento más o menos para que tengan una idea, creo que a ustedes no les pasa, pero a mí sí me pasa, que uno se entera cuánto cobra. Cuánto cobra el jefe, cuánto cobra el gerente y cuánto cobra el director. Y cuando vos entendés que el director cobra unas 5 a 8 veces más que tu sueldo, vos decís, tengo que ser director. Señor, dame aunque sea una oportunidad de ser jefe, gerente. Entonces, de repente, una misma edad y tanta diferencia de estudios, tantos puestos en la empresa. Y mi mente siguió trabajando y siguió diciendo, hay algo que hice mal. ¿Sí? Hay algo que hice mal. Entonces, lo primero que vino a mi mente dentro de ese hay algo que hice mal fue, claro, yo estaba haciendo la facultad y nadie me pagaba la facultad, me la tenía que pagar yo. Entonces yo trabajaba en un trabajo que no me alcanzaba para pagar la facultad. ¿Qué tuve que hacer? Buscar otro trabajo. Pero ese otro trabajo, yo estudiaba en Avellaneda y comencé a trabajar en La Matanza, González Catán. ¿Qué les parece? Estamos cerca, ¿no? Cerquita, ahí nomás estaba, a 10 minutos estaba. Más de 1 hora y media de viaje para poder llegar a la universidad. La remé 6 meses. Después de los 6 meses dije, Dios mío, no me puedo andar durmiéndome en todos lados. Me dormía en el colectivo, así, en las paradas, rebotaba contra la ventanilla. No. Es decir, hay algo que en ese momento decía, no puedo trabajar en González Catán y estudiar en Avellaneda. ¿Qué hice? Dejé de estudiar. ¿Por qué? Porque uno necesita vivir también y uno está trabajando y aquellos que nacimos en un hogar
pobre, no queda mal decirlo de esa frase, un hogar que no tenga todos los recursos. Obviamente uno tiene que colaborar para que los recursos sean más. Entonces, cuando me pregunté qué mal hice, ahí vino la respuesta. Dejaste de estudiar. Entonces dije, para que este muchacho no solamente estudie acá en Argentina, sino que se vaya al exterior y siga estudiando, tiene que haber una buena billetera. ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, ¿por qué nací en un hogar pobre? Ahí vino la frase. ¿Por qué en un hogar pobre? ¿Por qué no tenían los recursos? Y de repente, uno comienza ya a ir mucho más allá. Y empieza a ver por qué no tomó ciertas decisiones, por qué no avanzó, por qué no estudió, por qué no consiguió un trabajo mejor, por qué no estuvo en otro tipo de familia o mi familia rica. No me cambien la familia, pero pónganla rica en vez de pobre. Y para esto ya cristiano, no es que no conocía al Señor, conocía al Señor. Gloria a Dios para aquel que no tiene estos pensamientos, pero yo tenía estos pensamientos. De repente no entendía y no comprendía por qué en realidad yo tuve que pasar por esas situaciones. Y uno comienza, aprendí en el camino del Señor la palabra que le han escuchado muchos decir, procesos. ¿La conocen la palabra? Procesos. Procesos son más de una situación, más de una circunstancia, más de una dificultad, más de una bendición, más de un beneficio, más de una complicación y muchos más. Entonces, de repente empecé a entender que Dios me había puesto en procesos y me había metido en situaciones donde si me dan a elegir no las elegiría. ¿Alguno de ustedes elegiría la situación? No, bien, gracias que no levantaron la mano. Entonces, de repente empezamos a entender y a comprender ciertas cosas y las cuales decimos, yo no elegiría pasar por esto. Y los que están en mi grupo de amistad me están escuchando como diciendo, ya sé por dónde va, porque este lo que nos contó. Entonces, Dios me vino por ahí como diciendo, siempre estás pensando en tu proceso, Alejandro, y quiero que entiendas lo que yo veo. Entonces, permítanme leerle unos versículos en Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice así, aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subía desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Mesón es como el mejor hotel, vamos a decir, el mejor hotel de la ciudad. Está hablando de Jesucristo. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? De Jesucristo. Entonces uno dice, yo soy Dios. Y pongo el diseño de cómo voy a nacer, dónde voy a nacer. ¿No lo harían ustedes? ¿No? ¿Sí? 2, 3, bien. Algunos que lo harían como yo lo haría. Soy Dios. Venime a decirme que no. Entonces, de repente, yo haría todo un diseño de dónde, el lugar, el día, la hora, todo bien diseñado. Y de repente, María y José tenían un lugar donde vivir, pero tenían que ir a anotarse en el censo. Entonces se tuvieron que mover de un lugar a otro porque en realidad eran originales de Belén.
no de Nazaret. ¿Sí? ¿Le suena Jesús de Nazaret? ¿Dónde nació? Nazaret. No, en Nazaret, Jesús de Nazaret. Es decir, vamos a decir, como si hubiese nacido ahí, porque sus padres eran así. Obviamente nació en Belén, es cierto. Entonces, ellos de repente tuvieron que ir hacia Belén y dice que aconteció que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días de alumbramiento y Dios dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es un pesebre? El pesebre era la batea donde comen los animales. Batea. ¿Sí? Donde se le pone agua en un costado y la comida del otro. ¿Les parece un buen diseño? ¿Hubieran elegido? A ver, levanten la mano que quieren hacer un pesebre. No levanten. Máximo, levantaste la mano. No elegiríamos nacer en el pesebre, porque hoy lo muestran los corderitos todo limpio, ahí un lugar de alfalfa ahí delicado. No te va a pinchar, ¿no? La alfalfa, no. La paja no te va a pinchar. No va a estar húmedo si toman agua también los animales ahí. Hoy parece un lugar, yo quiero nacer en un pesebre. Y en realidad, no elegiría nacer en un pesebre. Porque no es que dijeron los animales, limpiarle a ellos que están viniendo José y María, limpiarle todo, dejárselo con las mejores mantas. No, era el pesebre, el lugar donde estaban los animales. Entonces, de repente Jesucristo comenzó su vida aquí en la tierra. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, tomó el lugar más humilde para comenzar su vida, nacer en un pesebre. Casa tenía un lugar donde seguro nacer, seguro que le habían hecho en su cuna, pero él tuvo que nacer en un pesebre. ¿Se van dando cuenta del tema del diseño? Ahora, ¿esto fue sin querer o Dios lo planeó? Fue planeado. Entonces fue elegido. Cuando dijeron así como dije yo, ¿quién quiere nacer en un pesebre? El Señor hizo. Yo quiero nacer en un pesebre. No, Señor, los ángeles piensen hablando ahí como diciendo, no podés nacer en un pesebre, vos tenés que estar en el mesón. Saquen a todos del mesón. Ángeles bajen y empiezan a sacar la gente porque el Señor tiene que nacer en el mesón. No, Jesucristo nació en un pesebre. ¿Van siguiendo hasta acá? Ahora, de repente, el Señor toma la decisión de nacer en este pesebre y nos quiso empezar a demostrar cómo comenzó su proceso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de proceso? ¿Se acuerdan esa palabra? No se la olviden. Entonces, de repente, Dios ya nos muestra, perdón. El Señor ya nos muestra que Él tuvo un diseño que Él pensó, que Él eligió pasar su proceso. El Señor, el Dios Todopoderoso. Y ahora vamos a leer Mateo, capítulo 2, versículo 13 al 16. Acá está hablando, para darle el contexto, porque no lo voy a leer, de los magos que vinieron del oriente a traer las ofrendas, los regalos a Jesucristo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Dice, después que ellos partieron, hablando de los magos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para meterlo en el mesón. No, para matarlo.
Entonces José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. ¿En qué horario salió? Podemos esperar que sea hasta el mediodía, que esté mejor. Entonces, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, porque Herodes le había dicho a los magos, vayan, visiten al niño y vuelva a mí y díganme dónde está para que yo vaya a adorarlo. ¿Lo va a adorar? Herodes, la sonrisa así. Yo lo quiero adorar. No, Herodes lo quería matar porque nacía el rey de los judíos. ¿Sí? Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enojó sobremanera y mandó matar a todos los niños varones en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado de los magos. ¿Me van siguiendo? De repente, el Dios que tomó forma de cuerpo, forma de hombre, el Dios Todopoderoso, nace en un pesebre primero. Segundo, Herodes quiere matar a todos. Quiere matar a todos porque sabe que van a ser el rey de los judíos, pensando simplemente un rey con corona. Y en realidad estamos hablando del rey de reyes y el señor de señores. Y viene este ángel y le dice a José, tenés que llevarte a tu hijo y a tu esposa a irte. Dice, bueno, me puedo ir de Belén, me puedo ir a otro lugar, ¿no? Puedo elegir otra área, otra zona. Pero le pide que se vaya ¿a dónde? A Egipto. Entonces, el Señor no solamente nace en un pesebre, sino que se va a Egipto y vive como ¿qué? No exactamente como esclavo, sí, pero sí extranjero. Y el extranjero no tiene voz, no tiene voto, no puede nada. Entonces, de repente, no solamente Herodes no quiere a Jesucristo, sino que también van a matar a todos los niños por las dudas, ya como diciendo, si no lo encuentro, si no sé quién es, porque los magos sabían quién era, pero yo ya no sé quiénes son porque los magos se fueron, me engañaron, no volvieron a mí, entonces mando a matar a todos los niños. ¿Se van dando cuenta la situación? Ahora de repente todo esto que sucede es porque Jesucristo vino a cambiar la historia de la humanidad. Obviamente, ¿uno elegiría pasar situaciones? Dijimos, ¿elegiríamos pasar las situaciones? No. Obviamente que no elegiríamos pasar situaciones. Pero de repente empezamos a leer la Biblia y hay algo, hermanos, que tenemos que entender. Tenemos que leer la Biblia como se lee la Biblia, no como a mí me gustaría que pasen las cosas. Porque yo leo esto, doy vuelta a la hoja y Jesucristo ya hablaba a los 12 años en el medio del templo y discernía con los sacerdotes y con los saduceos y fariseos, de repente en la ley y todo eso, y uno dice, Jesucristo iba naciendo en tamaño y en sabiduría. Y sigo dando vuelta y el Señor sanó a uno y sanó al otro, y esas partes nos gustan, ¿o no? ¿Amén? Pero no nos gustan que nazca en un pesebre. Nace en el pesebre, damos vuelta, no importa. Se habrá pinchado un poco, le habrá dolido, pero no importa. Es el Señor, tiene poder, tiene autoridad. Entonces de repente leemos la Biblia como nos gusta leerla a nosotros. Empezamos a entender y a comprender lo que nosotros queremos entender y comprender. Pero en realidad el Señor nos está diciendo, hey, yo elegí mi proceso. Yo elegí mi proceso. Yo tuve que nacer de esa manera, yo tuve que ser perseguido, yo tuve que vivir como extranjero. El Señor. ¿No la han leído esta parte de la Biblia? Sí. ¿Y cómo la leemos? Pasamos de hoja, pasamos de hoja. Y cuando vienen los milagros, nos detenemos. Pará, ¿cómo es que hizo el milagro?
Escupió en tierra, le ungió los ojos al ciego para que vea. No me gusta, pero pudo ver. Y de repente, los versículos que Dios también nos va mostrando y nos va enseñando como diciendo, yo también viví como vos viviste. Yo también pasé por lo que vos pasás. Yo también conozco esa forma de vida. Entonces no solamente el Señor nació en un lugar humilde, sino que también no evitó el tener que huir a una tierra extranjera. No temió vivir como extranjero hasta esperar el tiempo donde se cumpla, porque el ángel dijo, hasta que no te vuelva a visitar y no te diga que vuelvas, no vas a volver. Ahora yo me hice una pregunta, y supongo que no tiene respuesta, pero ¿qué diferencia hay entre nosotros y el Señor? ¿Qué diferencia hay? ¿Alguno se anima? ¿Hay mucha diferencia o poca diferencia? Mucha. Bien, ahí está. Vamos por ahí. Entonces, vemos mucha diferencia con el Señor. Porque el Señor merecería pasar por eso. ¿Pasó por eso? Y la pregunta es, si el Señor pasó, ¿nosotros qué? Bueno, pero el Señor no. De repente, si nos pusiéramos a analizar y pensar, diríamos que el Señor no debería pasar por eso. El Todopoderoso, el digno de ser alabado y reconocido en nuestras vidas. Pero de repente nos vemos sus procesos, nos vemos sus dificultades, nos vemos por lo que Él atravesó. Nos vemos por el lugar donde el Señor tuvo que pasar. Encima para ni siquiera ser reconocido. Porque los suyos lo rechazaron. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Ahora lo que tenemos que saber es que, o tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe cuál es su buena voluntad para nuestra vida. ¿Amén? ¿Alguien quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Entonces, si nosotros llegamos a tener la capacidad, como el Señor la tenía, de poder entender y comprender el plan y poder diseñarlo, lo haríamos de otra manera, ¿no? ¿Sí? Bueno, Hugo está de acuerdo conmigo. Ahora, lo que mejor nos podría pasar es que venga Dios y nos diga, déjame explicarte por qué estás pasando lo que estás pasando. Déjame enseñarte cuál es tu proceso. Ahora, si Dios es un Dios de amor, amén. Es un Dios misericordioso. Dios diseña, yo quiero que pase un problema económico, que estén a punto de echarlo. ¿Parece bueno? No. Yo quisiera que pase por un tema de salud, por una dificultad de salud en la cual no entienda por qué la está pasando. ¿Les parece que Dios diseñaría eso? Dios no diseña en realidad nuestro proceso como lo atravesamos. Ahora, Dios sabe que no hay manera que yo recurra a Dios si no es por necesidad. No sé su vida, pero yo no me acercaría a Dios si no fuese por necesidad. Estoy siendo sincero, no estoy diciendo una frase por decirla. Yo no me acercaría a Dios si no puedo resolverlo por mis fuerzas. Yo intento muchas cosas resolver a mi manera, a mi forma, con mis fuerzas, con mi capacidad. Y cuando no puedo, no saben qué hago. Recurro a Dios. Como diciendo, me río como diciendo, si me ahorrara tantos problemas, recurriría a Dios de entrada. Pero yo soy así. Entonces Dios sabe
de qué manera yo me manejo, qué manera yo procedo, cómo avanzo, cómo voy. Y de repente Dios me dice, pero yo necesito, Alejandro, que entiendas que a mi lado vas a encontrar lo que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Que yo soy el único que te ama de manera incondicional. Que yo soy el único que ama tu vida y que desea tu bien. Y no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Entonces Dios diseña de una manera nuestra vida y nosotros lo que hacemos es caminar para el otro lado. Entonces, Dios en su misericordia sí acepta y permite que el diablo venga a nuestras vidas y nos golpee. No es su diseño. Dios nunca soñó como diciendo, a ver, ¿cómo la pasa Alejandro? Hay rumores en el trabajo que lo están por echar a varios. Esto es real, no estoy simulando una situación. Dios no tiene esa capacidad de poder meterme en un proceso diseñado por Él, como diciendo yo quiero que Él la pase mal. No, Dios en su misericordia, en su amor, quiere que yo me acerque a Él, entendiendo que Él es el único que me ama, el único que pelea mis batallas, el único que se va a mantener incondicional. Pero sabe que Alejandro, si no tiene necesidad, no se acerca a Dios. Entonces el diablo, así como dijo tu hermano Rogelio con Job, el diablo seguro que pasa por delante del Señor y el Señor dice, ¿viste Alejandro? ¿Viste a Bruno? ¿Viste a Jorge? ¿Viste a Diego? ¿Viste a cualquiera de ustedes? Mi hijo amado, el Señor haciendo alarde. Yo. Y si tuviésemos la conversación, le diríamos, Señor, no, conmigo no me nombres, no te hagas problema. Es decir, no te jactes de mí, no te jactes, no. Y de repente el diablo dice, el de este lado, el de adora, levanta la mano en la iglesia el domingo porque no dejas que yo lo toque. ¿Y saben lo que dice el Señor? En su mente, obviamente no se lo dice al diablo, porque el diablo no puede entender la capacidad que tiene Dios de ver mucho más allá. De repente Dios dice, es cierto, Alejandro me adora muchas veces porque yo lo amo, porque yo me acerco, porque yo lo sostengo en mi mano de poder, pero no se acerca a mí si no es por necesidad. Anda, tócalo, pero no toques su alma porque esa alma es mía. ¿Y que viene el diablo? Nos acaricia suavemente. No. Si pudiera te mataría, diría el diablo. Si pudiera nos haría torta. ¿Y saben lo que sucede? No puede ir más allá de lo que Dios permite. Pero si Dios permitió, hay un plan detrás. Hay una capacidad que Dios está viendo. Si el diablo viene y piensa que va a empezar a destruir tu vida, yo lo que te voy a demostrar es que te voy a acercar a mí. El Señor empieza a ver y empieza a entender de que Él tiene el poder y la autoridad sobre mi vida y que me va a bendecir y que me va a llenar cada vez que yo me acerque a Él. ¿Y Alejandro cómo se acerca? Con necesidad. Entonces, ¿qué sucede en mi vida? Hay necesidad. Qué inteligente, vamos. Entonces, muchas veces podríamos diseñar o pensar cómo debería ser nuestra vida, cómo podrían ser nuestros procesos, cómo atravesaríamos estas cosas. Sí, nacer en un hogar con mayor capacidad económica, estudiar acá, estudiar en el extranjero y olvidarme de Cristo. No. Alejandro tiene que nacer en este hogar. Alejandro tiene que dejar los estudios. ¿Es un diseño de Dios? No. Pero sí Dios sabe que si yo atravieso eso, me termino acercando a Él.
Me termino acercando a sus pies. ¿Es la decisión de Dios? Ustedes ahora dicen, no. ¿Es la decisión de Dios? No, no es lo que Él quisiera, pero sí lo permite porque sabe que de esa manera yo puedo acercarme a Él y conocer a ese Dios. Vamos a ver a alguien también que les gusta leer mucho en la Biblia, a ustedes seguro. A mí también, no estoy diciendo que no. No me excluyo. Pablo. Vamos a leer Corintios, 2 Corintios, capítulo 11, 24-26. Dice Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en caminos de muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro de los desiertos, peligros en el mar, peligros en los falsos hermanos. ¿Qué le parece? ¿Quién elegiría? Vendo la vida de Pablo, ¿quién la quiere comprar? Ninguno levanta la mano. Si leo esto. Pero nos gusta leer ¿qué? Lo otro. Pablo y predicaba y Pablo decía y Pablo escribió más del 60% del Nuevo Testamento. ¿Les gusta esa parte? Sí, ¿no? Que me den directamente los resultados, no me hagan pasar su proceso. Y vamos a leer ahora 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué está aquí? ¿Qué dice? ¿Tribulación? ¿Qué hay delante de tribulación? Pablo, ¿qué estás viendo? Es verdad, judío 5 veces he sido con varas, azotes, piensen. Vean la pasión de Cristo. ¿Sí? 5 veces. Como Jesucristo lo azotaron, 5 veces. 3 veces he sido azotado por varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mal, peligro en falsos hermanos. ¿Leve? ¿Le suena leve? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo supo leer su proceso. Realmente él no entendía que fuese leve su proceso. No estoy contradiciendo la Biblia, sino estoy diciendo que él entendió que su proceso era el único que lo hacía llevar siempre a los pies de Cristo. Que su proceso era el que produjo que tantas cartas se escribieran, que tantas personas hayan sido evangelizadas por medio de Pablo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si podemos entender que el proceso por el cual estamos pasando, Dios no lo diseñó, pero sí Dios permite que pasemos eso, porque Él entiende que si pasamos por ese proceso, nosotros vamos a poder encontrar lo que Él sueña por nosotros. ¿Saben qué? Y para ir terminando, no podemos tomar atajos. Por eso es sin atajos 2. No podemos tomar atajos pensando que eso nos va a hacer la vida más simple, más fácil. ¿No nos gusta eso? Dijimos que sí, nos gusta la vida simple, fácil. La vida con menos problemas, con mucho menos dificultades. Entonces tenemos que entender con una pregunta: ¿qué Dios está permitiendo en nuestra vida? Ustedes saben mucho más
que cualquier persona a su lado, ¿cuál es su proceso? Ustedes saben lo que los hace llorar, lo que los hace angustiar, lo que vienen los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, toda esa dificultad, todo aquello que no te deja dormir durante las noches porque tu mente sigue trabajando una y otra vez. Y para los que son como yo, que repiensan las cosas 1000 veces, otra vez lo hablamos en el grupo de amistad y se reían porque decían que eran como yo. Y ahí me sentí como, gracias Señor, hay alguno más que piensa. Este me dijo tal cosa, yo voy y se le digo tal otra. Ah, claro, pero me va a contestar. Y me va a decir tal otra. Y ahí tengo que pensar, yo le contesto esta otra porque es mejor que la anterior. Pero él me vuelve a responder porque él tiene una mejor que la anterior de él. Y yo vuelvo y le digo una mejor que la anterior y ya tengo como 5 contestaciones. Y mi mente hace clac, 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 clac. Son las 2 de la mañana. Quiero dormir. Mañana a las 6 hay que estar arriba. Y no me duermo. ¿Sí? Entonces, nosotros lamentablemente vemos nuestros procesos como algo simplemente malo. Situaciones que hay que pasar de largo. Si yo pudiera hoy, y bueno, no sé, que me aumenten el sueldo y que no digan que van a echar a nadie y que estemos mejor en el trabajo. Y no estoy entendiendo mi proceso. Y no estoy entendiendo por dónde Dios me está haciendo pasar, dónde Dios está entendiendo y comprendiendo y diciendo, ¿sabes qué, Alejandro? Yo no quisiera que pasaras por acá. Pero sos aquel que necesita pasar por acá. Sos aquel que necesita conocerme. Entonces no podemos estar pensando que los procesos en realidad no son de bendición. Porque les vengo a traer una noticia. Los procesos son de bendición. Aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo con el Señor, aunque pudiera elegir otra forma de pasar ese proceso, Dios quiere una bendición para mi vida. Dios quiere una bendición para tu vida. Dios piensa y sueña con nuestra vida de una manera diferente. Él quiere ver cómo nos podemos acercar a su presencia. Él quiere cómo nosotros podemos escuchar su voz. Y aún en medio de la dificultad y en medio de problemas, cuando Alejandro ya no tiene más recursos, cuando Alejandro ya no sabe, ya no puede dejar de pensar durante las noches, ya ha pasado por muchos de estos procesos donde en el trabajo le dicen que posiblemente lo estén por echar y encima no se saben las decisiones que van a tomar. Y hay cada vez menos personas y siguen echando a más. Es cuando recurro a Dios. Le digo, Señor, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Me cansé. No sé si será con ustedes, pero Dios quiere un Alejandro cansado. Que vaya a buscar a Dios. Que sus fuerzas ya no puedan más, porque si no Él va a seguir intentando resolver todo. Su mente sigue durante las noches intentando, diciendo, yo le digo, Él me pregunta, yo le contesto. Y si me echan, agarro la plata, la invierto y pongo esto y me dijeron que hago buenas pizzas, me pongo una pizzería. No, ¿qué hago? Entonces, mi mente está continuamente de esa forma y nunca fui al Señor, le digo, Señor, ¿sabes qué? Voy a confiar. Si me van a echar, me van a echar. Y si me dan menos plata, más plata, vos me vas a dar la forma y la capacidad para poder resolverlo. Puesto de pie, hermanos.